Muy bien, pues damos inicio a la última sección de este capítulo de Java FX avanzado, que es la sección 4.6, hojas de estilo en cascada. Bueno, las hojas de estilo en cascada, o también denominadas CSS por sus iniciales en inglés, Cascading Style Sheets, permiten a una página web que, bueno, en este caso se utiliza un lenguaje llamado HTML, no tener que lidiar con la parte del formato. En otras palabras, el formato se va a proporcionar a través de estas hojas de estilo. Entonces, digamos que una página entonces quedaría formada por código HTML, que básicamente lo que daría son los componentes que va a tener tu página, no sé, el texto, los títulos, etcétera. Eh, y la parte de cómo se va a ver, eh, eso se indica a través de un archivo, que es una hoja de estilo, que va a tener esta extensión, ¿no? .css. Por supuesto que, bueno, dentro del archivo HTML, pues tendrías que decirle que tal archivo queremos enlazarlo con algún archivo CSS o con varios archivos CSS. Bueno, para el caso de Java X tenemos una situación similar, eh, donde la sintaxis pues es un poco diferente porque, bueno, vamos a ver más adelante que las propiedades pues van a requerir de bueno, de utilizar el prefijo fx. Bueno, la parte de hojas de estilo pues es un tema muy amplio y solamente, bueno, se comentan pues algunos principios básicos, con lo cual ustedes posteriormente pues podrán continuar y profundizar en el caso de que tengan interés. Entonces tenemos bueno, está por aquí la figura 4.1 que tiene una forma simple de registro. Pues los botones no tienen ninguna funcionalidad, pero la parte de formato pues no está incluida. Por lo tanto, el formateo que va a tener pues va a depender de los valores por defecto que en este caso maneja Java FX. Y bueno, y también está su correspondiente listado. Entonces, así es como se ve esa forma de registro. Y entonces, como podemos ver aquí en esta aplicación, no hay nada de lo que es formato, de qué color de usar, eh, qué separación debe de haber, por ejemplo, entre los botones que tengo aquí en esta barra inferior, ni tampoco cuál es la separación que debe de haber entre esos botones de acá. O sea, no hay nada. Simplemente está todo así, pelón y feo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en esta aplicación? Bueno, podemos ver ahí rápidamente, hay varios imports, el application, el scene, button para los 5 botones que están abajo, las etiquetas para poner nombre y dirección, los text field para poner los cuadros de texto. Se ocupa un hbox. Bueno, en realidad se ocupan 3 hbox. Podemos pensar que son como renglones. Un primer hbox para formar lo que es la etiqueta con el cuadro de texto, luego otro hbox para otra etiqueta y otro cuadro de texto, y un último hbox para colocar pues, lo que son nuestros 5 botones. Y después esos 3 hbox van a ser montados en un bbox. Y ya bueno, lo tenemos para la parte del escenario, ¿no? Bueno, entonces, como decía, pues esto simplemente pone los, pone los nodos, pero no hace ninguna configuración, como podemos aquí observar. En las líneas 13 a 15 se declaran varias referencias de tipo hbox y se crean los objetos correspondientes. Entre la línea 17 y 18, bueno, se crea lo que sería el primer renglón, acá lo que dice nombre y su cuadro de texto. Entonces aquí está mi etiqueta referida por esta variable.
y al momento de crear el objeto, bueno, se le pasa esta literal para que tenga entonces esa información, ¿verdad? Enseguida, bueno, está nuestro campo de texto, simplemente se crea. De igual manera pasa con lo que es una etiqueta para la dirección y, bueno, creado de manera similar tanto la etiqueta como el cuadro de texto, como en la línea 17 y 18. Luego está el conjunto de botones. Hay un botón para regresar, guardar, continuar, guardar, salir y botón siguiente, ¿no? Entonces se crean los botones y se pasan las literales correspondientes para pues que tengan esos títulos, ¿no? Como podemos acá verlo, para los 5 botones. Y ya después, bueno, de cada HBox recuperamos la lista que maneja utilizando el getChildren y agregamos los elementos que llevaría, ¿no? Entonces el primero pues lleva una etiqueta y un cuadro de texto. Luego el segundo pues lleva también una etiqueta y otro campo, cuadro de texto, perdón. Y en el último renglón, bueno, el que estamos refiriendo por ren3, se están incorporando 5 botones, ¿verdad? Los que fueron creados entre las líneas 23 y 27. Bueno, y ya luego lo que decía, bueno, es que la raíz es un contenedor vertical, o sea, después es un contenedor vertical para acomodar este primer renglón, el segundo y el renglón de botones, ¿no? Entonces, se crea ahí el bbox, se recupera su lista con el getChildren, se agregan los elementos, en este caso pues, son los hbox, y después, bueno, se crea lo que se declara la variable sin, una variable tipo sin para manejar lo que es la escena. A la escena le montas lo que es el bbox, referido por raíz. Se monta la escena en el escenario, se le pone título al escenario y se muestra, ¿verdad? Ya, eso es todo lo que hace. Entonces, pues no tiene nada de formato o de presentación o ningún ajuste. Entonces, cuando se ejecuta esta cosa, por acá yo lo puse en un directorio aparte, no hacerme bolas. Vemos que al ejecutarlo, pues aparece de esa manera, ¿no? Todo ahí amontonadito, bueno, más o menos acomodado porque pues decíamos que íbamos a tener 3 renglones, los cuales, bueno, esa funcionalidad nos los dan los hbox y luego utilizamos un bbox para que sea la raíz que contenga como nodos a los hbox, ¿verdad? Bueno, entonces ya está ahí. Ok. Pues sin esa información de formato, pues el código se ve pues bastante fácil de entender, ¿no? Este código que está aquí se entendió muy fácil, no hay nada de formato. Todo eso que es el formateo al momento de no estar nos hace más fácil la escritura y bueno, y si alguien llega a ver nuestro código o tú lo llegas a ver después, pues también fácil de revisar. Bueno, eh, como dice aquí, pues eso es algo útil cuando se está desarrollando y también cuando le estás dando mantenimiento a la aplicación. Pero también tiene otros beneficios y que es el hecho de que si colocas la información de formato en un archivo separado, igual pues como se hace bueno, de manera análoga como se hace en una hoja de estilos, podemos en un momento dado proporcionar una apariencia similar o una apariencia corporativa en diferentes aplicaciones y para eso usaríamos una hoja de estilo. Y con eso también nos abre la posibilidad de que podemos cambiar la apariencia de la aplicación simplemente cambiando la hoja de estilo. Ya no tendríamos que ir a modificar nuestro código fuente que tiene pues la aplicación, sino que bastaría, para cambiarle el formato, bastaría simplemente con que utilices otra hoja de estilo. Bueno, eh, se utiliza esta palabra máscara o también piel para hacer referencia a un aspecto particular que tiene la aplicación, por lo que reemplazar una máscara por otra o una piel por otra,
pues todo lo que significa o lo que eso conlleva es que utilices otra hoja de estilo con la aplicación. Bueno, entonces se ha utilizado una hoja de estilo para el código anterior y como podemos ver, pues ese es el nuevo resultado. Pues una, un formato pues bastante más, bueno, a lo mejor a alguien le puede parecer muy chillón, pero bueno, ahí la idea es mostrarlo algo. Y para este caso se utilizó esta hoja de estilo que está en este archivo, ejemplo.css. Veo que por ahí me le puso la extensión a este enlace, lo voy a corregir, porque si no va a decir que, bueno, si lo intentan descargar, va a decir que ese archivo no existe, porque no, el archivo se debe de llamar, bueno, aquí me dice que se va a llamar, que va a terminar con .java, no es cierto. Bueno, entonces, ese denme oportunidad de corregirlo. Y entonces para poder incorporar la hoja de estilo, bueno, lo hacemos, hay que utilizar el objeto Zin y pues de igual manera, así como recuperábamos la lista de los nodos que se tienen en eh, bueno, en la escena o en algún contenedor, tenemos este método getStyleSheets que estaría recuperando una lista de lo que son las hojas de estilo. Y ya que tienes la lista, bueno, pues ya puedes utilizar, por ejemplo, el método add, ¿no? Y le pasas bueno, anotas la cadena o pones la cadena del nombre del archivo que tiene la hoja de estilos. Y como dice aquí, bueno, pues ese archivo, bueno, porque pues nada más estamos anotando el puro nombre, pues necesitaría estar en el mismo directorio de la clase principal. Entonces, bueno, podemos ver ese archivo, el ejemplo.css. A ver, aquí está. Este es mi archivo. Bueno, eh, el archivo de la hoja de estilos pues va a estar compuesto por una serie de reglas. Entonces, una regla pues podemos pensar que va a tener dos partes. Digamos, lo que es el selector. Aquí en este caso, bueno, por ejemplo dice .root, o acá por ejemplo dice .bottom, o acá dice .label, etcétera. Y dentro de y esta regla va a tener un conjunto de declaraciones. Las declaraciones están puestas dentro de este juego de llaves, ¿no? Y entonces cada una de estas declaraciones pues estaría definiendo lo que es una propiedad. Cada una de estas es una declaración y está formada por dos partes. Por un lado, podemos ver que para la primera declaración tenemos esto, ¿no? Bueno, en este caso la de root tiene 5 declaraciones. Entonces, la primera de ellas podemos observar, tenemos algo así como "-fx", menos, que era el famoso prefijo que nos había comentado que hacía ahí en las notas, que hace la diferencia contra una hoja de estilo. En una hoja de estilos pura o que no utilice Java, no lleva este menos guión fx guión. Bueno, y lo que tenemos entonces ahí en la declaración es algo que está compuesto de dos partes. La primera parte es lo que está antes de los dos puntos y eso es lo que se denomina como propiedad. Y lo que aparece después de los dos puntos, esto es lo que se conoce como valor. Entonces, estas 5 declaraciones pues tienen ese formato, que es propiedad primeramente, luego los dos puntos y enseguida viene lo que es el valor. Entonces, bueno, pues hay varias propiedades. Por ejemplo, aquí la primera de ellas pues define lo que es el tamaño de la fuente. Aquí, bueno, le dice que es de 16 puntos, o el tipo de fuente, que, bueno, acá se le indica mediante esta cadena, calibrí o colibrí, no sé qué sea. Este sería el color que en un momento dado
se quiere. Mm, eh, y ese color, bueno, se proporciona mediante una tripleta con un valor, bueno, utilizando números hexadecimales. Entonces los primeros dos dígitos corresponden al color rojo, los siguientes dos dígitos corresponden al verde y los siguientes dos corresponden al azul. O sea, este es el conocido formato RGB. Uh-huh. Bueno, entonces los valores que se pueden manejar aquí, pues están, digo, para cualquiera de esas, para cualquiera de los tres valores, puede estar entre 0 y 255. 255 en hexadecimal correspondería al valor más grande que podemos escribir con dos dígitos en hexadecimal, que sería FF. Uh-huh. Este, bueno, eh, y bueno, también se definen algunas otras cosas, por ejemplo, esta otra propiedad del espaciado o del relleno, ¿no? Y bueno, este, esta, esta primera regla que tenemos aquí, entonces, bueno, tiene aquí su correspondiente, bueno, decíamos, eh, selector. Y entonces, bueno, en el caso de que nuestro selector empiece con un punto, como es el caso de root o de button o de label, entonces ahí en este caso estaríamos hablando de una clase. Entonces, bueno, en el caso de JavaFX, todos los que son botones pertenecen, por ejemplo, a esta clase llamada button. Todas las etiquetas, los label, pertenecen a esta otra clase. Entonces, una clase permite en un momento dado que se le den, eh, bueno, que se le dé formato a varios objetos. Uh-huh. En este caso, bueno, este es el formato que se está aplicando para todas las etiquetas. Por supuesto que uno puede después modificar o decir, yo en particular para esta etiqueta quiero que me le des tal formato, ¿no? Bueno, y la clase que digamos comprende a todos los objetos, en este caso es root, pero, o sea, un botón, una etiqueta, un cuadro de texto, todos caen o todos están dentro de la clase root, por así decirlo. Imagínate que en un momento dado se le va a dar formato a un botón. Entonces, primeramente se le aplica todas las declaraciones de root. Y después se le aplican todas las que en un momento dado tenga button. Aquí en este caso, bueno, podemos ver que ninguna de las propiedades está repetida en root o en button. Deja ver si hay por aquí alguna. No, no veo ninguna. Bueno, ok. Pero pensamos, mira, sí, aquí está esta que está aquí, ¿no? Por ejemplo, inicialmente para todos los objetos, en general, el tamaño de la fuente va a ser de 16. Pues, en el caso de que se encuentre con un botón, le va a aplicar este tamaño que tiene aquí. ¿Sí? Digamos que estas declaraciones se estarían aplicando en cascada hacia el resto de los elementos, pero puedo yo en algún momento dado tener alguna regla que me modifique el comportamiento, como en este caso, para el caso de un botón, para que le diga que le ponga un tamaño diferente. Aquí, por ejemplo, fue de 12, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, le está diciendo que el color de relleno, o sea, por ejemplo, sea y bueno, este se supone que es un color verde, como el que está por acá es un color azul. Bueno, para el caso de las etiquetas, pues bueno, aquí le está indicando qué quiere que se haga, que tenga este color, no sé, tiene mucho rojo, mucho verde, pero mucho azul, a lo mejor es un azul así como muy, bueno, no sé, tendríamos que ver la imagen. Esta es la etiqueta. Pues mira, es este morado que está, este color morado que se ve aquí. Ese es el que le estaría dando aquí a la etiqueta, ¿no?
El ancho mínimo pues es 120 píxeles y la altura máxima son 42 píxeles. Por eso vemos aquí que ya tiene este tamaño, a diferencia de, por ejemplo, cuando lo vimos acá, el tamaño de la etiqueta pues queda supeditado al contenido, ¿no? En cambio, ya aplicando la hoja de estilo, pues ya el tamaño o en este caso el ancho mínimo, pues ya queda supeditado a lo que se le está indicando en esta declaración. Y de igual manera la parte de la altura, y bueno, se le está diciendo que queremos que el tipo de fuente sea en este caso negrita, como aquí lo podemos ver. Podemos observar que estas letras de la etiqueta están un poco más ennegrecidas que las del cuadro de texto. Bueno, y bueno, también hay un relleno, en este caso de 4 píxeles. Para la etiqueta, esa sería el, eh, bueno, un relleno que estaría alrededor de lo que es la etiqueta, ¿no? Se supone que ahí debería de estarme dando eh, 4 píxeles, ¿no? Y hay otra clase para lo que es el campo de texto y bueno, también tiene sus propias propiedades. Eh, Luego te podrías tú preguntar, bueno, ¿y cómo le hago si en un momento dado, aquí a todos a todos los botones, si nos regresamos un poquito, se les está aplicando un fondo verde y un tamaño de 12, ¿no? Como podemos ver aquí. Bueno, el color de la letra, perdón, es verde y tiene ese tamaño, ¿no? Pero a lo mejor tú quieres que a lo mejor estos dos tengan un color distinto y una letra así como rosa y que este botón, el de salir, tenga un color así más distintivo, ¿no? Cómo puedes manejar esas reglas? Bueno, para ese caso, si vas a tener más de un elemento que va a tener la misma propiedad, como por ejemplo regresar y siguiente, entonces te conviene que estos botones los identifiquemos como parte de una clase. Y este botón que tendrá un formato único, nos convendrá que entonces lo manejemos como como un, bueno, mediante una identificación. Es decir, regresando a mi hoja de estilos, acá en la regla, en la parte del selector, ustedes pueden tener identificadores de clase que son con los que nos fuimos topando aquí al principio. Este ya es un especificador de clase particular que vamos a tener que definirlo en la hoja, perdón, en nuestra aplicación Java para que pueda ser casado con eso que se está ahí indicando. Y bueno, se están aplicando otros selectores, que en este caso son los selectores de identificación. Esos selectores de identificación se están anotando, a diferencia de los de clase que empiezan con un punto, se están anotando con un gatito, como podemos ver aquí. Empiezan con un gatito, ¿sí? Entonces, cuando veas un gatito, eso significa que ese selector se trata de uno de identificación. Y entonces también tendremos que poner código en nuestra aplicación para que decirle cuál es, bueno, en este caso sería el botón de salir, para decirle, ¿sabes qué? Este es el botón que lleva identificación, así como le vamos a poner a varios botones, bueno, dos botones nada más, cuál es su clase, ¿no? Y de igual manera, bueno, lo haremos, ponemos un selector de identificación, en este caso para lo que es el renglón. De esa manera, bueno, entonces, este botón 1 sirve para configurar, bueno, darle formato a este botón, al de regresar y al de siguiente. Y esta otra regla que está utilizando un selector de identificación sirve para configurar lo que es este botón de salir, que tiene por ahí un fondo amarillo chillón y un color rojo, ¿no? Los otros botones tenían un color como magenta ¿con qué es? Pues como con un salmoncito, ¿no? Y también se está configurando el renglón 3, para que, como puedes ver aquí, tenga este marquito, ¿no? Aquí lo podemos ver. Fíjate. Este tiene
el borde del color sea en este caso este color bueno, con indicado con esta tripleta de colores RGB. Cuando son puros ceros, pues ese es el color negro. Si llevara puras Fs, ese sería el color blanco, ¿no? Entonces, bueno, se le está indicando que cuál es el color del borde, cuál es el ancho, en este caso 2 píxeles, y cuál es el relleno, ¿no? En este caso 5 píxeles, que es para que el marco no aparezca pegado al, a los botones. Y también se le está dando un espaciado, ¿no? De 10 píxeles. ¿Sí? Para que tenga aquí esta separación en esta parte, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ok, ya platiqué de la hoja de la hoja de estilo. Entonces, lo que haría falta por comentar es cómo vamos a montar o cómo vamos a identificar los diferentes elementos que están, o las diferentes reglas que aparecen en la hoja de estilo, cómo las voy a identificar con el, con el programa, bueno, con la aplicación. Eso, dejen ver si lo tengo por aquí. ¿A qué creen? Bueno, aquí no está en el código, ¿o sí está? No. No, todo esto es hoja de estilos. Ah, bueno, mira, aquí está. Aquí está una parte, ahorita te lo puedo mostrar en el código. Para, para ese, decíamos, el botón regresar, deja ver dónde está. Aquí está. Tenemos el botón regresar y el botón siguiente, ¿sí? Entonces, para decirle que el botón regresar y el botón siguiente pertenecen a una clase llamada botón 1, vamos a ver cómo se hace. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tendrías que meter código como el que se muestra por acá abajo. Aquí está. Le decimos al botón regresar, utilizamos este método, el getStyleClass. Con esto pues estaríamos obteniendo una lista de las clases que tiene. Se le pueden aplicar varias clases a los diferentes nodos, ¿no? Por eso es que getStyleClass me da una lista. Y luego se utiliza el método add y se le dice botón 1. De esa manera entonces el botón regresar va a tener la clase botón 1 y de esa manera quedaría asociado. Y aquí podemos observar lo mismo que se está haciendo para botón siguiente. Se jala, se obtiene su lista de clases y se agrega esta cadena para decirle que va a trabajar el botón 1. Para los estilos que inician con el gatito, que son los selectores de identificación, bueno, ahí están sus correspondientes reglas. Lo vamos a... hay que, bueno, en esta parte hay que indicar que un selector, bueno, que un identificador o una identificación, en este caso es única para para un componente. A diferencia de, por ejemplo, de las clases de una clase que yo les decía, un objeto puede tener varias clases. En el caso del identificador, un objeto solamente puede tener un solo identificador. Por eso es que no obtenemos una lista, sino directamente llamamos al método setID con el objeto. En este caso, bueno, por ejemplo, es el renglón 3 o el otro que tiene el botón, que es el botón salir, y se les pone el identificador correspondiente. Hay que observar que el identificador correspondiente, bueno, cuando tú lo pones, aquí no le pones el gatito, ¿verdad? Ni tampoco, bueno, aquí me equivoqué, aquí debería de decir, salir. En la nota lo corrijo para que esté correcto, ¿no? Bueno, y ya de esa manera entonces quedaría puesto. Digo, lo único que tal vez ahorita estoy recordando que me faltó comentarles es cómo se incorpora la hoja de estilos al documento. No, esa ya estaba, ¿verdad? Que era esta, que decía se pueden agregar varias hojas de estilo. Entonces, ya una vez que entonces tienes esa parte, digo, déjame
Déjame mostrarte el código ya con esos ajustes. O sea, es otra vez todo el mismo, toda la misma situación que teníamos anteriormente, pero esta parte que está aquí, pues eso es lo que se agregó para la hoja de estilo. Que decíamos, bueno, primeramente se agrega la hoja de estilo. Les decía, puedes agregar varias hojas de estilo. Entonces nada más recuperas la lista y ya utilizas el método add para incorporarla, ¿no? Luego para montarle una clase a un componente, bueno, pues hay que recuperar su lista con getStyleClass y lo agregas vía el método add de esa lista para que entonces ahora ese componente ya tenga esa clase, ¿no? Y la clase, bueno, pues puede ser puesta a varios componentes, como ya lo vimos con el botón regresar y el botón siguiente. Y finalmente, bueno, el identificador se lo puedes montar a un componente vía el método setID y de esa manera entonces estarías haciendo el enlace de ese componente con la hoja de estilo, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que tendríamos que hacer para, para poder incorporar la hoja de estilo, ¿no? Entonces, al momento de que tú ejecutas esto, bueno, pues lo que obtienes es la aplicación, pues ya con los formatos que están indicados por la hoja de estilo. Se supone que ahí está, mira, ¿sí? Ya con lo que estábamos comentando. Bueno, pues entonces con eso último, utilizar las hojas de estilo con lo que son estas aplicaciones Java FX, pues terminamos este capítulo. Gracias.